Recuerdo primero el silencio, no porque la sala estuviera en silencio. Nunca lo estuvo del todo. Siempre había consolas susurrando entre sí, estrategas intercambiando breves actualizaciones en los niveles inferiores, el suave zumbido orquestal de los proyectores que mostraban mapas de mundos en el aire. Pero cuando entró, todo eso pareció retroceder. El sonido no desapareció, cedió. Así se sentía el poder a su alrededor. Cediendo. El emperador cruzó el umbral del salón de situaciones sin una escolta, lo suficientemente cercana como para considerarlo protección. No la necesitaba. Era un hombre alto, ancho de pecho y hombros, con un uniforme negro de corte tan severo que parecía casi militar, salvo por el dorado intenso del cuello y el sol imperial bordado en el pecho. Se había teñido las sienes de plateado años atrás, y eso solo le había favorecido. Hay hombres que se vuelven más suaves con la edad. Él se había convertido en granito con el paso del tiempo. Todos en la sala se pusieron de pie. Yo también, aunque llevaba 12 años en su corte, y ya debería haber aprendido a no dejarme impresionar por su peso. Había redactado declaraciones en su nombre. Me senté a 3 pasos detrás de su mano derecha durante las negociaciones que redefinieron la legislación provincial en 3 sistemas. Lo había visto aceptar juramentos de rendición, órdenes de ejecución, revisiones censales, votaciones para la expansión de la flota, sanciones comerciales y acuerdos fronterizos. Había visto a embajadores de especies más antiguas que la nuestra comenzar a hablarle con una confianza cuidadosamente preparada y marcharse con un tono que indicaba que acababan de darse cuenta de que el lenguaje podía usarse en su contra. Aún así, cuando entraba en una habitación, alguna parte más antigua de tu cuerpo era la primera en notarlo. Se dirigió a la barandilla central y apoyó una mano en el borde bronceado del estrado de mando. El holograma sobre el foso se movió al instante. Las estrellas se estrecharon formando un mapa regional. Rutas marítimas, despliegues de flotas, corredores comerciales, un grupo de puntos fronterizos que apenas reconocí por las notas informativas. Nadie se sentó hasta que él lo hizo. Incluso entonces, la mitad de la sala permaneció de pie por costumbre o tensión. Había sido una semana así. Lord Marov, maestro de concordancia externa, fue el primero en hablar. Tenía ese rostro agudo y cauteloso que siempre parecía estar a punto de objetar. Su Majestad, ya tenemos todos los informes verificados. La justicia colonial confirma los hechos. El emperador no lo miró. Tenía la vista fija en el mapa. Indíquelos. Marov inclinó la cabeza. Agrimensor comercial humano, ciudadano registrado del trono, destinado bajo contrato legal en Halcyon Ridge, en el planeta Iradbele. Falleció en un altercado con la autoridad portuaria local, vinculada al Pacto Loric. La causa inmediata parece haber sido la negativa a ceder la prioridad de atraque a un convoy ceremonial. Hubo una pausa. El rostro del emperador permaneció impasible. ¿Parece? Marov tragó saliva. Según la versión local, el asunto se desencadenó por un insulto. ¿Sacó el ciudadano un arma? No, Majestad. ¿Atacó primero el ciudadano? No, Majestad. ¿Estaba el ciudadano bajo protección diplomática? Era ciudadano imperial, Majestad. Aquella no era exactamente una respuesta, y todos en la sala lo sabían. El emperador giró la cabeza lentamente, y Marov pareció arrepentirse de sus palabras, incluso antes de terminar la moción. Pregunté, dijo el emperador, si estaba bajo protección diplomática. La voz de Marov se tensó. Sí, Majestad. ¿Por ley? Sí. El emperador volvió a mirar el mapa. Por ley.
Me quedé en mi puesto asignado en la media luna superior, con el lápiz en la mano, y observé cómo los comandantes inferiores no decían nada. Esa era su sabiduría. El muerto, según los estándares comunes, no era importante. No era un gobernador, no era un oficial de la flota, ni un noble descendiente cuyo linaje pudiera generar conflictos. Había sido topógrafo en un sistema lejano, en los confines de una red comercial en la que la mayoría del núcleo ni siquiera pensaba. Una muerte insignificante, si se consideraban los estándares comunes. Al emperador no le importaban, por eso la sala se había llenado tan rápido. Preguntó: ¿qué ofrece el pacto? Marov respondió de inmediato: disculpas formales, indemnización a la familia superviviente, rendición del funcionario responsable directo, revisión por un tribunal local, revisión del lenguaje de prioridad de atraque en entornos de puertos mixtos. Unos cuantos hombres en la fosa inferior se miraron entre sí. Términos medidos, términos sensatos. Bajo las antiguas asambleas constitucionales bastaba con 3 meses de discursos y luego un acuerdo que nadie recordaría. El emperador preguntó: ¿y qué creen que están diciendo con esa oferta? Nadie respondió con la suficiente rapidez. Él mismo dio la respuesta. Creen que están diciendo que la vida de un ciudadano humano puede ser valorada, registrada e incorporada a un procedimiento. El mapa sobre el foso se iluminó. Aparecieron iconos de flotas, grupos de patrulla de Lorik, flotillas de defensa fronteriza, escuadrones de reserva. El almirante Šerik dio un paso al frente entonces, porque este era el punto en el que el asunto dejó de ser teatro político y se convirtió en la verdadera razón por la que la mayoría estábamos en la cámara. Šerik comandaba la 9ª flota profunda y parecía tener el rostro tallado en madera vieja con un cuchillo sin filo. Cicatrices en la mandíbula, un ojo mecánico, la postura serena de un hombre que solo traía un tipo de noticias y así lo prefería. Su disposición militar es mediocre, dijo, competentes a nivel regional. Un desastre frente a nosotros en combate abierto. 42 naves de guerra principales, si contamos generosamente los cruceros de reserva. Su doctrina sigue centrada en corredores. Priorizan el bloqueo de rutas y los anillos de defensa estáticos alrededor de los mundos interiores. Fuertes redes de sensores locales. Débil capacidad de adaptación. Jerarquía de mando predecible. El emperador escuchaba con la mano aún apoyada en la barandilla. ¿Podrían matar a otro humano?, preguntó. Šerik no dudó. Sí, Majestad, ese era el eje. No importaba si lo pretendían, ni si se arrepentirían, ni si el incidente original había sido una estupidez provinciana en lugar de una política. ¿Podrían volver a hacerlo? El emperador dijo: entonces están sobrearmados. Nadie en la sala lo interpretó como una metáfora. Una segunda capa holográfica se desplegó sobre la primera, esta vez la nuestra. Los grupos de la flota imperial aparecieron en oro macizo, acorazados de línea, escuadrones de interdicción comercial, lanzas de portaaviones, patrulleras de negación de retransmisión, buques nodriza de balizas fantasma, conglomerados logísticos de largo alcance. La 9ª, la 11ª y la persecución de la corona ya estaban en movimiento antes de que comenzara la reunión. Eso también lo decía todo. El emperador no nos había llamado para preguntar si se tomarían medidas. Nos había llamado para que la forma de las mismas quedara registrada y grabada en la memoria. Para que conste, para el tribunal, para la historia, para mí, tal vez. Hombres como yo existen para que los imperios puedan fingir después que la inevitabilidad tenía lenguaje. El emperador se giró ligeramente,
lo suficiente como para que su voz resonara en todos los niveles. Durante demasiado tiempo hemos permitido que las cortes menores de especies inferiores crean que el daño infligido a nuestros ciudadanos puede dividirse, que la intención importa más que la consecuencia, que la lejanía suaviza el insulto, que un humano muerto en un muelle lejano es un asunto local. Dejó que esas palabras resonaran. No lo es, nadie se movió, continuó, y su tono no se elevó. Nunca fue necesario. Si uno de los nuestros puede ser derrocado por una cuestión de prioridad de atraque, entonces a cada comerciante, ingeniero, agrimensor, enviado, médico y niño humano más allá de nuestros mundos centrales, se le ha dicho con precisión lo que vale. Sus ojos recorrieron la sala, tocándonos a todos y a ninguno a la vez. Corregiré ese malentendido. Hay momentos en el servicio imperial en los que uno comprende una política antes de escuchar su redacción, porque la sala misma cambia de forma a su alrededor. Este fue uno de ellos. A mi alrededor, los ministros que habían llegado preparados para argumentar sobre la proporcionalidad se quedaron quietos con cuidado. Los secretarios legales dejaron de fingir que tomaban notas y comenzaron a transcribir con seriedad. En el nivel inferior, Serik permanecía de pie con las manos a la espalda y el aire de un hombre que espera la llegada puntual de un frente meteorológico. Lord Iben de Hacienda, un valiente e insensato en días alternos, dijo: «Majestad, si el objetivo es un castigo ejemplar, un bloqueo acompañado de condiciones de extracción podría...». El emperador lo interrumpió sin mirarlo. No, Iben se calló. No porque la interrupción fuera brusca, sino porque era definitiva. El emperador dijo: «El bloqueo enseña negociación, el tributo enseña resentimiento, las ejecuciones enseñan martirio, ninguna de ellas enseña miedo». Luego miró a Serik. «Reducirás el poderío naval del pacto de Lorik a la irrelevancia». Serik inclinó la cabeza una vez. «Sí, majestad». «No sus mundos», dijo el emperador, «ni su infraestructura civil, ni sus cadenas alimentarias, ni sus ascensores orbitales, ni sus pozos de población, ni sus motores atmosféricos. No necesito cenizas. Las cenizas son baratas y enseñan la lección equivocada». Apretó ligeramente la mano sobre el riel. «Necesito memoria». Esa frase se grabó en mi mente antes de que la anotara. Serik preguntó: «¿Estado deseado?». El emperador respondió con la precisión de un decreto legal. Conservarán suficientes cascos para comprender lo que les han arrebatado. No los suficientes para impugnar una incautación aduanera, y mucho menos una guerra fronteriza. Sus mandos sobrevivirán. Sus almirantes sobrevivirán. Sus legisladores sobrevivirán. Quiero que quienes planifiquen las políticas futuras despierten cada día conscientes de su impotencia. El mapa volvió a cambiar. Ahora comenzaba el trabajo táctico. Esta es la parte que los forasteros siempre malinterpretan sobre la violencia imperial. Se imaginan gritos, puñetazos contra las mesas, una sed de sangre desenfrenada, hombres uniformados ansiosos por demostrar su monstruosidad. Esas cosas existen, sin duda, en niveles inferiores y en culturas más pobres. Pero el poder a nuestra altura era más frío, más preciso, más costoso. Las decisiones más letales en esa cámara siempre se tomaban con un tono propio de la negociación de aranceles comerciales. Serik levantó una mano y el campo de batalla proyectado se adentró en la red interna de Lorik. Su defensa se organiza en torno a 3 premisas, dijo. Primero, que la aparición de rutas de combate sigue siendo el factor decisivo para los enfrentamientos importantes.
Segundo, que la cohesión de la flota se mantiene mejor mediante la transmisión de datos desde el mando central, desde los buques centrales protegidos. Tercero, que ningún enemigo se cegará voluntariamente. Tocó el mapa, surgieron nuevos símbolos, nuestra doctrina responderá a cada uno por turno. Me incliné ligeramente sobre la barandilla de mi estación, al igual que la mitad de los observadores en la media luna superior. Por eso incluso los ministros acudían cuando la planificación de la flota estaba en marcha. La guerra naval humana, en su máxima expresión, se había convertido menos en una batalla y más en una crueldad aplicada mediante las matemáticas. Sherik continuó. Primera etapa. Sembramos señales de tránsito falsas en 4 aproximaciones exteriores usando balizas fantasma y cadenas de mensajeros de sacrificio. El pacto se extenderá para disputar las 4, porque su cultura de mando sigue siendo políticamente regional y ningún gobernador quiere ser visto como alguien que no defiende su carril. Un grupo de señales doradas se dispersó hacia afuera. Se creerán cautelosos, de hecho ya estarán divididos. Volvió a tocar. Segunda etapa. Persecución de la corona corta su red de retransmisión, no destruyendo las estaciones. Eso activaría una retirada de emergencia por la línea dura. Las desincronizamos. Microlentes y retraso de suplantación a través de la red. Cada nodo creerá que los demás están vivos y son veraces. Sus almirantes obedecerán órdenes que eran sensatas 3 minutos antes. Un murmullo recorrió las estaciones tácticas inferiores, de agradecimiento. Oscuro. El emperador no dijo nada. Prefería que las buenas ideas guardaran silencio. Etapa 3, continuó Sherik. La 9ª flota profunda emerge, no por la ruta más fuerte, sino por la menos prestigiosa. Un mundo industrial fronterizo, piquetes ligeros, nada simbólico. Atacamos la pantalla de patrulla local con la suficiente brutalidad como para que deban elevar la amenaza a postura de guerra total. Eso obliga a la consolidación central. En el mapa, las flotas de Lor comenzaron a replegarse hacia lo que consideraban el peligro principal. ¿Y una vez que se comprometan?, preguntó uno de los almirantes más jóvenes. El ojo mecánico de Sherik brilló pálido bajo la luz holográfica. No combatimos la concentración. Entonces sonrió levemente. Eso era más raro que la mayoría de las condecoraciones. Les dejamos construirla. Volvió a cambiar el mapa. Los iconos dorados desaparecieron de la zona de señuelo y reaparecieron dentro de la propia geometría defensiva del enemigo. La 11ª flota utiliza la deriva oscura y el enmascaramiento térmico a través del anillo de escombros en Bellatar. Antigua ruta de contrabandistas. Nuestros cartógrafos la exploraron hace 22 años y la han ignorado desde entonces, porque ningún mando sensato haría avanzar su tonelaje de batalla a través de ese caos. Ningún mando sensato. Esa frase provocó 2 o 3 sonrisas. La doctrina humana había dejado de consultar la cordura siglos atrás y había sido recompensada por ello con la suficiente frecuencia como para convertirlo en una tradición. La 11ª emerge tras su reserva central, mientras la 9ª reaparece al frente mediante microsaltos explosivos dentro de la sombra de los sensores. El desplazamiento no es suficiente para dañar los cascos, solo lo suficiente para violar todas sus geometrías de disparo a la vez. La línea Lorik intentará reorientarse alrededor de las naves de mando central. Tocó 3 iconos enemigos en el centro de la formación. Los mataremos primero. Ahí estaba, la hoja oculta en la tela. No una masacre general, decapitación. No una victoria en el sentido antiguo, amputación. El almirante más joven preguntó:
¿Y la línea restante? Šerik dijo: la desmantelamos por capas. Desactivamos los motores donde sea posible. Quemamos los sistemas de puntería. Tomamos los disipadores de calor. Rompemos los cargadores. Dejamos los cascos intactos e indefensos. Cada nave que pueda regresar a casa sin su armamento vale más para el mensaje que un naufragio más. Eso fue creativo, como solo la guerra humana se había vuelto creativa, no buscando el triunfo más limpio, sino el daño más útil desde el punto de vista pedagógico. El emperador finalmente habló. ¿Cuántos? Šerik comprendió la pregunta. De sus 42 cascos principales, Majestad, ¿cuántos quedaron fuera de combate en las primeras 6 horas? 31 fueron destruidos por completo, probablemente pérdidas de mando o de escolta. 4 sobrevivieron como reserva, por diseño insuficientes para una disuasión efectiva. ¿Y los nuestros? Šerik no idealizaba la situación, una de las razones por las que seguía estando a favor. Si reaccionan más lento de lo que creo, insignificante. Si reaccionan bien, 3 destructores, quizás un crucero. Si reaccionan brillantemente, un acorazado y un puñado de naves más ligeras. El emperador lo consideró como quien considera el clima el día de una ceremonia. Aceptable. Nadie se inmutó, no visiblemente. Un explorador muerto en un planeta lejano acababa de ser comparado con el debilitamiento estratégico permanente de un estado alienígena, y según la lógica del imperio, se encontraron motivos más que suficientes. Debo decir aquí, por honestidad, que en aquel momento no me pareció monstruoso. Me resultó esclarecedor. Esa es la seducción del servicio cerca del poder absoluto. No siempre exige crueldad. A menudo solo pide coherencia. El emperador ofrecía coherencia en abundancia. La galaxia estaba llena de especies que aún creían que el daño podía negociarse a posteriori, que la disculpa y la compensación eran signos de madurez. Él pretendía reemplazar esa creencia por una más simple. Toca a un humano y te arrebatarán algo irreemplazable. Entonces se volvió hacia mí, inesperadamente. Graba el discurso. Me incliné sobre mi pizarra. Sí, Majestad. Comenzó a dictar, no a la cámara, sino a través de ella, con la mirada fija en el mapa del pacto que pronto quedaría mutilado. Que se sepa que el trono no distingue entre la vida de un ciudadano prominente y la de uno desconocido cuando se trata de daños ilícitos. Que se sepa que la distancia no reduce la ofensa. Que se sepa que ninguna autoridad local, costumbre, procesión, ni vanidad provincial excusa la violencia contra la sangre y el cuerpo de la humanidad. Su voz permaneció firme. Que se sepa, además, que la pena por tal violencia no se medirá en peticiones ni compensaciones, sino en la destrucción de la capacidad del ofensor para imaginar la repetición. Escribí cada palabra. Nadie en la sala fingió ignorar que la declaración misma formaba parte de la campaña. Los ataques a la flota destruirían naves. El lenguaje quebraría costumbres. La reunión debería haber terminado ahí. En cambio, el ministro Alev, de doctrina interna, quien poseía el desafortunado valor de quienes, por experiencia, han aprendido el valor de una objeción necesaria, dijo: Majestad, perdone la intromisión, pero si el objetivo es infundir miedo entre las especies vecinas, existe un límite a partir del cual el miedo unifica donde debería dividir. Una demostración demasiado severa podría generar coaliciones de equilibrio. La sala se tensó. Fue una buena objeción. Peligrosa de expresar, pero buena. Recuerdo haberlo respetado por ello justo antes de temer por él. El emperador se giró completamente entonces, y la sala se sumió en un silencio aún mayor.
Aleph, dijo, dime de qué se componen las coaliciones. Aleph no respondió con la suficiente rapidez. El emperador lo hizo por él. Confianza, esperanza mutua. La suposición de que los costes pueden compartirse y los resultados pueden sobrevivir. Bajó un nivel de la tribuna, algo que casi nunca hacía en el consejo. Un pequeño movimiento. Atrajo todas las miradas. No pretendo que nos odien más. El odio es común y a menudo valiente. Pretendo que se sientan aliviados en privado de que no les haya tocado a ellos. Aleph inclinó la cabeza. Sí, Majestad. Ese era el tipo de frase que forjaba reinados. Los informativos continuaron durante otros 40 minutos. Ventanas de retransmisión, densidad de engaño, momento oportuno para el enfrentamiento, umbrales de abordaje, permisos de salvamento, desvíos del tráfico mercante para asegurar que ningún casco neutral se perdiera en la lección. En ningún momento se discutió si debíamos hacerlo, solo cómo hacer que la experiencia fuera inolvidable. Para cuando la sala se retiró, el noveno profundo y el persecución de la corona ya habían superado los primeros marcadores de umbral. Me quedé atrás, como era mi costumbre después de los consejos importantes, para recopilar las directivas verbales del emperador y archivarlas adecuadamente. La sala estaba casi vacía entonces. Los proyectores se atenuaron. Los ministros se marcharon en parejas murmurando. Los oficiales de la flota salieron con el singular silencio erguido de quienes ya están medio inmersos en la batalla que se avecinaba. El emperador se quedó. A menudo lo hacía. Se detuvo de nuevo junto a la barandilla, con las manos entrelazadas a la espalda, y observó el mapa reducido como si ya pudiera vislumbrar los movimientos que se formaban en la oscuridad. Me acerqué a la distancia adecuada. Majestad, el texto formal estará listo en 1 hora. Asintió una vez. Debería haberme retirado. En cambio, pregunté, ¿puedo hacer una pregunta? Eso podría haber terminado mal con otros. Con él, las preguntas se permitían si eran útiles y se castigaban si eran vanas. Nunca estaba del todo seguro de cuál sería la mía hasta después de formularla. «Puedes», dijo. ¿Habríais respondido igual si el ciudadano fallecido no hubiera sido ciudadano en absoluto? ¿Un residente sin título? ¿Un extranjero contratado bajo carta imperial? ¿Alguien simplemente bajo nuestra protección, sin ser de nuestra sangre? Guardó silencio el tiempo suficiente para que empezara a sentir vergüenza. Entonces dijo, «No». Levanté la vista a pesar de mí mismo. No me miró. «La especie primero debe aprender los límites de lo que les estoy enseñando», dijo. «Los principios universales son para épocas de seguridad. Todavía no vivimos en una». Se giró entonces, y no había incertidumbre en su rostro. «Primero deben temer tocarnos. Más tarde, tal vez, aprendan a temer la injusticia misma». No fue una respuesta reconfortante. Quizás por eso la recuerdo mejor que la mayoría de las nobles frases que le atribuyen los aduladores que nunca estuvieron en ese salón. 3 días después llegaron los primeros informes de combate. Los leí antes que la corte, porque las noticias llegaron a mi puesto antes que a la ceremonia. El plan de Sherik se desarrolló casi exactamente como se había previsto. Los Lorik se dividieron para enfrentarse a fantasmas. Su red de retransmisión permaneció técnicamente intacta, aunque funcionalmente envenenada, y cada nodo alimentaba la confianza con un error. El noveno profundo infligió suficientes bajas a un grupo de patrulla fronteriza como para atraer al pacto hacia el interior. Entonces, el 11º apareció entre los escombros en Bellatar, donde ninguna doctrina indicaba que el tonelaje de batalla debiera caber. Y aún así,
cabía porque nuestros navegantes llevaban mucho tiempo cultivando una relación enfermiza con lo imposible. El combate principal duró 5 horas y 19 minutos. La primera baja no fue una nave, sino una conversación. La desincronización del relé del persecución de la corona provocó que 2 acorazados de mando Lorik se giraran para apoyarse mutuamente contra amenazas que ya no estaban presentes, exponiendo sus arcos traseros simultáneamente. El 11º disparó proyectiles a través de las coronas de ambos motores en menos de 1 minuto. Uno quedó destruido. El otro sobrevivió lo suficiente como para transmitir órdenes de retirada contradictorias que rompieron 3 líneas de cobertura por error. El 9º ejecutó entonces lo que Šerik llamó más tarde un corte de linterna. Tuve que preguntar qué significaba eso. Lo explicó en su informe con su característica sequedad. Acorazados atacando de costado para inmovilizar una defensa, mientras grupos de destructores realizaban microsaltos encadenados a través del estallido térmico de las descargas de sus propios buques insignia, llegando a lo que el enemigo creía que eran ángulos interiores aún protegidos. No eran grandes saltos, no lo suficiente como para destrozar las naves, solo lo suficiente para aparecer donde flotas sensatas no aparecían. Desde allí, los destructores no buscaban bajas. Cortaban las antenas de los sensores, destripaban los nidos de defensa puntual y lanzaban señuelos adhesivos que convencían al sistema de puntería automática de Lorik de desperdiciar salvas en falsas amenazas, mientras los cruceros humanos abrían las carcasas de los motores desde la distancia de seguridad. Para entonces era una batalla muy humana, no un duelo, sino un desmantelamiento. A la 4ª hora, el pacto aún poseía naves. A la 5ª hora, ya no poseía flota. Šerik había obedecido al emperador al pie de la letra. Casco tras casco quedaron con vida, a la deriva, ciegos, desarmados o regresando a duras penas remolcados. Almirantes que sobrevivieron para contarlo. Legisladores que sobrevivieron para reunirse. Su planeta natal presenció con total claridad la eliminación gradual de todo instrumento que pudiera permitirles volver a confundirse con una compañía peligrosa. El último comunicado que el emperador envió tras la batalla constaba de solo 3 líneas, sin amenaza de más guerra, sin exigencia de tributo, sin mención de venganza. Solo esto: ya habéis pagado por una vida humana. No os imaginéis un segundo plan de pagos. Recuerda lo que te queda por nuestra moderación. Estuve presente cuando aprobó la redacción. Solo modificó una palabra en la 2ª línea, reemplazando supongáis por imaginéis, porque en su opinión la imaginación era el origen de los errores políticos. Ese mensaje se propagó más rápido que cualquier flota. En cuestión de meses, las leyes portuarias se extendieron por regiones mucho más allá del espacio de Lor. Las cláusulas de protección humana se ampliaron en tratados que antes las ocultaban en anexos. Los gobernadores que antes consideraban a los ciudadanos imperiales como forasteros útiles, comenzaron a desplegar seguridad adicional cerca de los distritos humanos, no por buena voluntad, sino por instinto de supervivencia. 100 especies llegaron a la misma conclusión, por caminos distintos. No se debía dañar a los humanos a la ligera, no porque fuéramos virtuosos, porque respondimos a las heridas como depredadores. Esa fue la lección. Lo sé porque la escribí muchas veces con un lenguaje más suave para su publicación. Pero en mis registros privados, y en el lugar donde la memoria guarda sus verdades menos halagadoras, conservo la versión más cruda. Un topógrafo murió por algo trivial en un muelle lejano. Un imperio
respondió enseñando a una región de la galaxia que no existía tal cosa como una muerte humana trivial. Y en el centro de esa lección se encontraba un hombre de hombros anchos, vestido de negro y oro, hablando en voz baja mientras las flotas se movían a su antojo, convirtiendo el miedo en política para que nadie, en ningún lugar al alcance del trono, volviera a preguntarse jamás cuánto podía costar una vida humana. Ese fue el día en que comprendí el verdadero trabajo de un imperio. No es una conquista, es definición.